Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a tratar de resumir un poco el manejo anestésico de todo este tipo de procedimientos. Como ya les explicó el doctor Soto, pues es un amplio campo de la neurocirugía funcional, en la cual cada vez nos vemos más involucrados afortunadamente, pero la cual significa un reto para nosotros. En forma práctica nos vamos a abocar a este tipo de patologías en cuanto a enfermedad de Parkinson, epilepsia, dolor, espasticidad y algunos tumores. Okay. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia para manejo de neurocirugía funcional básicamente? Básicamente son estos: mantener la cooperación del paciente. El gran objetivo o el gran reto en este tipo de patologías es el paciente despierto. Para este tipo de procedimientos. Algunas patologías se pueden hacer con el paciente bajo anestesia general, que son la menor de las ocasiones y en las cuales no hay ninguna mayor complicación más que algunas veces el acceso a la vía aérea, como ya lo veremos más adelante. Y en cirugía de epilepsia, básicamente, dependiendo de lo que se vaya a realizar, muchas veces pasan a quirófano a colocación de grids o electrodos de registro, los cuales llegan a hacerse el registro transoperatorio durante todo el procedimiento para posteriormente realizar la recepción del foco o la colocación de estimuladores. Entonces, aquí es un gran reto porque debemos de utilizar todos aquellos fármacos o sustancias a dosis que vayan a facilitar la obtención del registro electroencefalográfico transoperatorio. ¿Qué otra situación? La homeostasis del paciente, la seguridad de la vía aérea, la adecuada ventilación, como lo repito, muchos de estos pacientes van despiertos, la estabilidad hemodinámica y pues el reto de tener a un paciente despierto con una lesión cerebral y mantener o tratar de mantener la presión intracraneana lo más normal posible. Okay. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Como cualquier procedimiento anestésico, primero necesitamos hacer la evaluación preanestésica de nuestros pacientes, en los cuales debemos de ver el tipo de fármacos que están utilizando, la patología que se va a realizar o a la que se va a abordar, la situación de nuestros pacientes. Hay pacientes que están tomando anticonvulsivantes, hay pacientes que tienen agresividad, hay pacientes que tienen espasticidad, en fin. Y posteriormente, la premedicación. Dependiendo de la escuela que ustedes revisen, hay una gran gama de procedimientos en cuanto a premedicación se refiere. Hay algunos autores que prefieren no premedicar a los pacientes, hay algunos otros, como los franceses y los japoneses, que mencionan la premedicación con benzodiazepinas y opioides. ¿Esto por qué? Ya les comentaba el doctor Soto que básicamente la primera parte del procedimiento es la colocación del marco. Entonces, muchos de estos pacientes hay que hacer la colocación del marco en la sala de tomografía con el paciente despierto, muchas veces bajo anestesia local. Entonces, la colocación del marco debe ser de tal manera que permita que éste no se mueva. Debe de ir a una presión de más de 30 libras. Entonces, muchas veces se colocan botones de anestesia local para colocar los pinchos. Esto, hacerlo en un paciente completamente consciente, sin ningún tipo de premedicación, pues digo, es algo bastante agresivo para ellos. Y sobre todo para niños que también llegan a ser sometidos. Hay otros autores que llegan a mencionar, en ese artículo por ejemplo, el uso de clonidina vía oral a dosis de 2 a 3 microgramos por kilo. Normalmente nosotros en el Hospital General los llegamos a premedicar ya sea con remifentanil o con desmedetomidina para su colocación. ¿Existe algún protocolo previo para este tipo de manejos? No. Bueno, yo no encontré algún artículo o alguna guía de alguna asociación que nos permita el manejo en este tipo de pacientes. ¿Qué se va? Pues a las bases de siempre. La premedicación. La metoclopramida va a ser muy subjetiva en aquellos pacientes, por ejemplo, con ya alteraciones del movimiento, pacientes mayores. Muchas veces este tipo de pacientes que van a ser sometidos a cirugía funcional son pacientes ya de la tercera edad o niños muy pequeños. Entonces vamos a utilizar ya sea premedicación como ondansetron. En Europa se sigue utilizando el droperidol, a diferencia de aquí en México que ya no lo tenemos, el cual es un excelente fármaco, y dosis de dexametasona.
Esta premedicación va tanto, la de dexametasona, tanto como para manejo de náuseas como para manejo de edema que van a presentar, dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Bloqueadores H2, perdón. Algunos autores recomiendan el uso de AINES y algunos otros llegan a recomendar el uso de atropinización. Esto no se hace de forma rutinaria. Les repito, muchas veces en pacientes mayores, como los pacientes que siempre nos enfrentamos, que son cardiópatas, diabéticos, insuficientes cardíacos, en fin, pues como que atropinizarlos no es la mejor opción para manejo de secreciones. Pacientes pequeños, que sí los podemos llegar a atropinizar, pero regularmente son pacientes que vamos a dormir, ya sea en el quirófano o en la sala de tomografía para la colocación del marco. Y este es un esquema, creo que no va a aparecer allá, que nos va más o menos indicando las fases del procedimiento anestésico para este tipo de eventos, en donde se menciona el inicio de los cuidados anestésicos, el inicio básicamente de infusión de drogas, el inicio de la cirugía, el periodo de infusión, muchas veces el abordaje, ya sea para el trépano o para la craniotomía, se hace bajo anestesia general, muchas veces endovenosa, y posteriormente se despierta al paciente para la realización ya sea de la colocación de los electrodos o de la recepción del foco que vayamos a manejar o de la evaluación. En cirugía de Parkinson es muy importante tener al paciente consciente para poder evaluar adecuadamente los movimientos de este. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos vamos a ir en este tipo de pacientes? Al monitoreo, regularmente es el monitoreo básico. Sin embargo, en algunos de ellos vamos a utilizar el manejo de monitoreo invasivo cuando el paciente presenta patologías agregadas o cuando las zonas en donde van a estar trabajando los neurocirujanos están muy cercanas a estructuras que nos pueden representar como el tallo o algún núcleo donde podemos tener algún problema. El índice biespectral o la utilización de entropía es un buen recurso que podemos obtener para este tipo de manejo. La sonda Foley, aunque no son cirugías grandes, sangrantes, a diferencia de lo que opina el doctor Soto, no siempre son cirugías cortas. Muchas veces son cirugías pues un tanto largas, que nos llega a emplear a veces toda la mañana con un paciente. Entonces muchas veces el pobre paciente ya está inquieto por falta de una sonda, ¿no? Ok. Básicamente hay tres técnicas. ¿Puede darle un clic sobre el video, por favor? Básicamente hay tres técnicas. La técnica MAC, que se refiere exclusivamente a cuidados anestésicos de monitoreo, en donde van a estarse evaluando constantemente al paciente, muchas veces por el neurocirujano, muchas veces por el neuropsicólogo, neurofisiólogo que nos acompañan, o muchas veces por nosotros mismos durante el procedimiento.
Esta técnica básicamente se basa en eso, en cuidados de monitoreo, en evaluar que el paciente no vaya a tener ningún déficit, que no vaya a tener ninguna alteración hemodinámica durante el procedimiento. Por lo cual, pues es indispensable pues tener al paciente despierto. ¿Cuál es el mejor monitor? Pues el mismo paciente. A pesar de que tengamos toda la tecnología, pues muchas veces no se puede sustituir por lo que el paciente nos diga. ¿De acuerdo? Espero que termine. Ok. Bueno. Y hay otra técnica conocida como AAA o Sleep Awake Sleep. Dan clic sobre el video, por favor. ¿Cuál es esta técnica? Básicamente es dormir al paciente, despertarlo y volverlo a dormir. Esto créanme que es todo un reto. ¿Por qué? Porque tener a un paciente dormido para poder abordarlo, ya sea con los pinchos, con la cráneo, posteriormente despertarlo para que el neurocirujano pueda evaluarlo, pueda evaluar todos los movimientos que está realizando el paciente y posteriormente volverlo a dormir para que hagan la ablación o la colocación de estimuladores, pues es un gran problema. ¿A qué nos hemos basado básicamente estos manejos? A la utilización de anestesia endovenosa, no como técnica única. La anestesia endovenosa es una gran opción. ¿Por qué? Porque pues ha sido más predecible. Se han desarrollado fármacos que tienen, como todos ustedes saben, una eliminación pues más corta, y lo cual nos permite poder obtener un despertar mucho más rápido con una evaluación neurológica más completa en este tipo de pacientes. Básicamente nosotros utilizamos propofol y remifentanil para el manejo de estos pacientes. La dexmedetomidina sí la hemos llegado a utilizar, pero básicamente la dejamos de inicio para la colocación del marco estereotáxico. Idealmente, no siempre hemos podido hacerlo, previamente en su cama al paciente lo premedicamos con dexmedetomidina, se le hace la colocación del marco, se lleva a la sala de tomografía y regresa al quirófano. Durante todo este procedimiento, pues bueno, ya los efectos de la DETME que buscábamos para sedación, para la colocación del marco, pues se acaban y nos llega un paciente consciente para la evaluación neurológica dentro de quirófano. Ok, como ya Soto les mencionaba, Horles desde 1886 también mencionaba los principios de craneotomía bajo anestesia local. Así también empezamos nosotros en el Hospital General. Ok, entonces, ¿a qué hemos abogado? Al uso de bloqueo de escalpe. El bloqueo de escalpe es una técnica que yo creo que ya muchos de ustedes conocen, se ha presentado en varios congresos. Donde yo la fui a conocer fue al Instituto de Neuro, donde ahí fue donde la aprendí. Y se bloquean básicamente 6 puntos, que es a partir de arriba de se bloquean los nervios frontales, los temporales y los occipitales. Con esta técnica tenemos la gran ventaja que bloqueamos todo el cuero cabelludo. ¿Esto qué implica? Que es suficiente esta dosis de anestésico para la colocación de los pinchos como para la colocación de la craniotomía o de las incisiones en piel. ¿Cuál es la ventaja también de esto? Que como podemos utilizar anestésicos locales de larga duración, nos van a permitir que el tiempo que se lleven es suficiente con una sola dosis. Neurocirugía normalmente ocupa mucha lidocaína en el aspecto de infiltración. Esto es una buena opción porque pues, es un anestésico que actúa de forma inmediata prácticamente, ¿no?, para este tipo de procedimientos. El problema es que muchas veces tienen que estar haciendo colocación nuevamente de fármaco porque los pacientes después de una hora pues, ya están con molestias con los pinchos. Entonces, esto que ha llevado, en raras ocasiones, pero sí ha llevado a procesos de toxicidad por anestésico local, lo cual con el bloqueo de escalpe pues lo disminuimos, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que si son 4 pinchos, aparte infiltran la zona del cráneo o del trépano que van a realizar, pues bueno, se van sumando la dosis de la lidocaína y muchas veces llegamos a una dosis tóxica. ¿Y cuál es la ventaja también de esto? Bueno, también se ha observado que tanto en Francia como en Japón, que son quienes mayor estudios han descrito al respecto de neurocirugía funcional, incluso más que los gringos, han llegado a presentar que no hay una gran diferencia entre la anestesia general
y la anestesia local para el registro. La anestesia general con sus cuidados ya mencionados, en donde se tiene que tener un BIS lo más superficial posible para que el registro electroencefalográfico sea confiable. Okay, ¿le puede dar clic, por favor? Ok. ¿Cuál es la otra situación? Como ya se los dividía el doctor Soto, en muchos de estos tipos de pacientes se va a llegar a colocar ya sea estimuladores o se va a realizar ablación de las zonas para alteraciones del movimiento. ¿Cuál es el pequeño problema? Que la ablación normalmente se hace a 80 grados. Entonces imagínense tener un electrodo dentro de la cabeza a una temperatura de 80 grados. Si de por sí el electro muchas veces llega a transmitir calor a estructuras vecinas y nos da alteraciones hemodinámicas, pues esta también nos llega a presentar esa situación. ¿De acuerdo? El siguiente video. Pásenme un clip, por favor. En este paciente, después de que se hizo el mapeo y la colocación del estimulador, se hizo la prueba para ver, se procede a esto, a la ablación de la lesión, en donde nuestra intervención es incrementar la dosis analgésica sin que lleguemos a la depresión, tanto ventilatoria como del estado de conciencia en la paciente, para que pueda ella evaluar lo que está sucediendo. En esta paciente se está valorando tanto el movimiento, se está valorando la expresión, el habla, para poder determinar si se continúa con la ablación o no. Normalmente la ablación llega a durar 90 segundos en promedio, más o menos dependiendo de la zona y la amplitud que registre el aparato. Entonces, se evalúa de forma constante el estar de la paciente. Y lo que les mencionaba el doctor Soto, ¿no? Pues son procedimientos que requieren equipo especializado y desafortunadamente costoso. Ese aparatito mencionan que cuesta alrededor de 600,000 pesos, entonces no es tan fácil que se haga en cualquier lugar, ¿no? Okay. Entonces, si ven, básicamente en la cirugía de Parkinson, para el procedimiento de ablación es donde nos enfrentamos al reto de paciente despierto, que es el que nos lleva mayores implicaciones de tenerlo dormido para la colocación del marco, despierto para la evaluación y posteriormente dormido nuevamente, pues para el cierre del trépano de la herida, ¿no? Cuando se colocan ya estimuladores, básicamente utilizamos anestesia general. Ahí sí ya no hay gran problema. Se menciona que hay una seguridad, ya que estos estimuladores o estos electrodos de profundidad, como se los mencionaba Soto, están colocados pues por estereotaxia con una alta precisión. Entonces aquí no tenemos tanto problema en cuanto ya a una anestesia general. Y para lo cual pues es indispensable, ya que no solamente se coloca el electrodo, sino que hay que pasarlo para que el generador vaya en la zona de la subclavia. Entonces pues bueno, hay que tener al paciente dormido para poder colocarlo. Ok. ¿Qué otra posibilidad tenemos? La cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia también se divide básicamente en dos, que es la colocación para el registro o la recepción del foco epileptógeno. Tenemos la situación que en este tipo de cirugías nos enfrentamos a esto. Esta era una paciente joven con una cara pequeña, en donde la vía aérea no tuvo mayor problemas para abordarlo. Sin embargo, hay muchos pacientes obesos, cuello corto, que eso le aunamos la colocación del marco estereotáxico, el abordaje de la vía aérea es todo un reto. Y más porque muchas veces, diríamos, podemos utilizar una mascarilla laringea. Excelente, es una muy buena opción. Sin embargo, depende de dónde se vayan a colocar los electrodos. Esta pacientita, necesitábamos colocar los electrodos en la región posterior. Entonces, es una paciente que aparte de tener el marco, aparte de la dificultad de la vía aérea, es una paciente que la vamos a colocar boca abajo. Entonces, pues una mascarilla laringea no siempre es lo más factible. O tenemos estas otras opciones. Esta paciente, este es del Instituto de Neuro, cuando yo roté allá, y es muy impresionante. ¿Por qué? Porque, véanla, es una paciente que está despierta, con el cráneo abierto y con el neurocirujano haciendo la recepción del foco epileptógeno, ya una vez que estuvo mapeado. Entonces,
Son pacientes que se someten primero a una anestesia general endovenosa, se les coloca bloqueo de escalpe, posteriormente se realiza la craniotomía y ya con el cráneo abierto se despierta al paciente, manteniéndolo en estas condiciones del cerebro, la paciente tranquila, que responda a un test que hace neuropsicología durante el procedimiento y pudiendo hacer la recepción de los focos epileptógenos. Entonces, obviamente es una paciente que debe despertar tranquila, sin mayor complicación, porque si no, pues se nos sale el cerebro ahí, ¿no? Otra situación que estamos haciendo, manejo del dolor. Ahorita básicamente se ha abocado más a las neuralgias del trigémino, en donde también se están haciendo ablaciones por radiofrecuencia con el paciente despierto. El paciente tiene el ojo ocluido, pero ven, está despierto con estas condiciones. Muchas veces que nos enfrentamos pues a esto, ¿no? A taquicardia, hipertensión en un paciente que está despierto y al cual se le va a colocar o se va a introducir una aguja para poder localizar la rama del trigémino que está afectada, y básicamente los cirujanos nos piden aquí que el paciente realmente esté despierto para que refiera si es realmente el dolor o la zona que le está doliendo. Entonces, aquí también se utiliza la técnica AAA. ¿Por qué? Porque hay que hacer la punción por fluoroscopía. Hay que despertar al paciente para que le diga al neurocirujano si realmente es la zona que le está doliendo. Muchos de ellos no les gusta utilizar anestesia local porque puede inhibir la respuesta dolorosa y no pueden determinar adecuadamente el sitio que van a realizar la ablación. Entonces, bueno, nos dejan que nosotros nos encarguemos de eso. Ya una vez que está dirigida por fluoroscopía con el paciente, hay que volverlo a dormir para que se realice la ablación, que yo les digo también a 90 grados por 80 grados por 90 segundos, y posteriormente quieren que esté nuevamente despierto para que puedan evaluar si se le quitó o no se le quitó el dolor. Y si no se le quitó, pues volver a reubicar la aguja y volver a hacer la ablación. Entonces, ¿qué más estamos haciendo con lo de neurocirugía funcional? Manejo de espasticidad. Básicamente estos pacientes son pacientes, en su gran mayoría pacientes pediátricos, que tuvieron algún evento en donde tienen situaciones de espasticidad, y la cirugía funcional en este caso no es curativa, es paliativa, es para mejorar sus condiciones, para facilitar su movilidad. Hay pacientes espásticos en los cuales pues, los familiares ni el pañal pueden colocar, entonces este tipo de cirugía se basa en esto, en la mejoría de la calidad de vida. La gran mayoría pues, son pacientes con déficit mental, que tienen mal manejo de secreciones, y que va a ser esta situación, que van en decúbito ventral. La mayoría son pacientes que se van a someter a neurotomías de extremidades inferiores. Entonces, básicamente aquí nos vamos al uso de anestesia general. Pero aquí hay un pero. El uso de neuroestimulador. Para que puedan determinar adecuadamente el nervio que ellos van a realizar con neurotomía, necesitamos que el mínimo a nulo uso de bloqueador neuromuscular. Afortunadamente, con la obtención de remifentanil y la combinación con mascarilla laringia, esto ha sido factible. Y aunque van boca abajo, pues muchas veces con el desarrollo de mascarillas laringias flexibles, ha sido posible colocarle la mascarilla, colocarlos boca abajo, sin básicamente el uso de relajante neuromuscular para que puedan hacer las neurotomías los cirujanos. Anestesia general, balanceada o TIVA, aquí prácticamente es indistinto. Básicamente nos vamos al uso de general balanceada, pero con las reservas de el relajante muscular, como les comentaba. Y bueno, lo clásico, ¿no? La protección de salientes óseos. Okay. El uso, la situación, la presentación de tumores, como ya se les mencionaba también Soto, es una gran opción, este tipo de neurocirugía funcional para la punción de tumores o la obtención de muestras en zonas
de alto riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos a una niña de 8 años en donde se encontraba la lesión a nivel del tallo y por lo cual la neurocirugía funcional era una buena opción. ¿Cuál es el problema aquí? Es una niña de 8 años a la cual tiene un marco estereotáxico que hay que colocárselo en el área de tomografía. Nosotros en el Hospital General, no sé si muchos de ustedes lo han de conocer, o si no, es un hospital horizontal en donde el pabellón de radiología está por un lado, el pabellón de neurocirugía está por otro. Entonces nos enfrentamos a que hay que dormirla en neurocirugía, en tomografía. De ahí hay que hacer el traslado al pabellón posterior de la colocación del marco, la colocación de la tomografía, y llevarla a pabellón de neurocirugía para repasarla a quirófano y realizar la planeación, la punción del tumor y obtener la muestra. Entonces es un gran problema. Aunque es un procedimiento mínimamente invasivo, en este tipo de patologías se recomienda el uso de un monitoreo invasivo. ¿Por qué? Por la zona de la lesión. La zona de la lesión está en tallo. Muchas veces estos pacientes pueden estar estimulando el tallo, estar tomando muestras y provocar alteraciones de tallo que nosotros pueden tener periodos de de hipotensión, pueden tener bradicardias o arritmias secundarias de origen central y que pues bueno, si no tenemos un monitoreo óptimo, pues no lo vamos a poder desarrollar. Entonces básicamente para este tipo de lesiones se recomienda el uso de monitoreo invasivo. Como también se les mencionaba Soto, también se pueden hacer colocaciones de derivaciones ventriculoperitoneales. En esta paciente, el de primera instancia, se iba a tomar la muestra del tumor. Cuando se le hizo la tomografía para ver la colocación del marco, se observó que también estaba dilatado. Entonces se decidió derivarla y se hizo también medio estereotaxia. No sé ustedes quienes manejen pacientes de neuro y que no es nada raro, ¿no? Que disfuncionen las válvulas porque no estuvo bien colocada o después de muchos piquetes jamás les dio líquido. Entonces esta es una muy buena opción, que no es la base o lo mejor, ¿no? Pero bueno, ya que estaban ahí con la muestra, con el marco colocado, se decidió también colocar la válvula por estereotaxia. Entonces, ¿cuáles son básicamente las complicaciones a las que nos enfrentamos durante el procedimiento quirúrgico? Pues se dividen en dos. Muchas se comparten, se dividen en las complicaciones por anestesia y las complicaciones quirúrgicas. Básicamente tenemos la obstrucción de la vía aérea, la cual es nuestra responsabilidad, con cambios de saturación e hipoxia, el edema cerebral, cambios hemodinámicos, la presentación de náusea, vómito, temblor, pero no el temblor de Parkinson, sino el que se llega a presentar cuando se sobredosifica de anestésico local, conocido como Shivering, la toxicidad por anestésicos locales, dolor, o sea, es increíble que tengas a un paciente despierto, con el cráneo abierto, y tú como anestesiólogo pues tengas que hacer algo para controlar el dolor, o esto, ¿no? Al contrario, que utilices dosis óptimas de benzodiazepinas y llegues a la agitación, o al contrario, llegues a la sedación excesiva con el paciente no te coopera. ¿Y cuál es la precomplicación que podemos tener? Que pues un paciente que necesitamos tener despierto, tengamos que dormirlo. Y en cuanto a las complicaciones de cirugía, que también las tienen, pues es las crisis ya sea focales o generalizadas, la afasia, hemorragia, que es de los problemas que mayor complicación nos dan, edema cerebral, embolismo aéreo. Muchos de esos pacientes en la cirugía de Parkinson, en la cirugía de epilepsia, por la posición que tienen el marco estereotáxico, son pacientes que básicamente van sentados. Entonces son pacientes que van sentados, que se les hace un trépano, pues muchas veces podemos llegar a tener problemas de embolismo aéreo. Y que por alguna de estas complicaciones tengamos que también, quirúrgicas, tengamos que convertir a anestesia general. ¿De acuerdo? Entonces, si no me equivoco, creo que es prácticamente todo. Son algunas referencias al respecto. Como pueden observar, pues es un campo pues bastante amplio. Tratamos de resumir, pues yo creo que lo más posible para el tiempo que tenemos aquí. Pero pues cada uno requeriría un apartado muy especial, el manejo de este tipo de patologías.